hacienda La Esperanza, ubicada en el municipio de Manatí, fue uno de los ingenios azucareros más importantes del siglo XIX. La hacienda funcionaba con una estructura social rígida y jerarquizada, donde el poder económico y social del marqués se sostenía principalmente del trabajo forzado de cientos de esclavos. La historia de este lugar contemporánea remonta a los 1830, década en que se establece la hacienda La Esperanza en este espacio. Esta hacienda fue establecida por una familia, la familia Fernández. Ellos eran comerciantes, ¿verdad?, de origen español, que se dedicaban a distintos tipos de comercio, incluyendo la trata de personas esclavizadas. Así que aprovechan, ¿verdad?, en la coyuntura del siglo XIX, los 1800 en Puerto Rico, donde esa industria del azúcar se estaba desarrollando, para establecer dos haciendas, una en Bayamón, que le conoce como la Santa Ana, y entonces acá en Manatí, hacienda La Esperanza. Esta hacienda, con una extensión de más de 2.200 cuerdas de terreno, fue una de las más importantes de la región debido a su localización. El cultivo de la caña de azúcar se realizaba de sol a sol, para luego ser procesada en la hacienda. En un momento dado, la hacienda producía aproximadamente a principios, ¿verdad?, cuando la producción era manual, estamos hablando que podía producir entre 500 a 800 toneladas al año, sobre todo en la temporada de la zafra. Sin embargo, cuando luego posterior a los 1860, que se moderniza parcialmente la producción, pues podemos hablar que se duplica, triplica esa producción de la hacienda. Estamos hablando que las 2.400 toneladas de azúcar. Los esclavos eran obligados a laborar en condiciones extremadamente duras, desde el cultivo de la caña hasta su procesamiento. Sin embargo, es impresionante la historia que aún no ha sido contada y que durante los pasados años se ha recopilado por parte de la Organización para la Naturaleza. Hemos estado trabajando con levantar la historia de lo que fue la hacienda La Esperanza, las personas esclavizadas que estuvieron acá, un poco para hacer esa reparación histórica, porque usualmente se cuenta la historia desde el punto de vista del hacendado, del terrateniente. Sin embargo, estamos en el proceso de hacer esa reparación con la historia de nuestros antepasados africanos que fueron esclavizados en estos espacios. Con base en las cédulas recolectadas de los esclavos, se están creando bocetos que buscan contar la historia desde una mirada más cercana. Hemos tenido el privilegio de desarrollar retratos aproximados de cómo lucían estas personas a partir de las cédulas que hemos encontrado, y tenemos, ¿verdad?, por primera vez le podemos dar un rostro a esos nombres, que yo creo que es parte, ¿no?, de ese acercamiento que estamos haciendo para rescatar esta otra parte de la historia que usualmente no se contaba. En un esfuerzo por rescatar las voces silenciadas del pasado, se ha reconstruido el paño de querellas, un mantel de hilo blanco calado que resume las denuncias de los esclavos de la hacienda La Esperanza. Ese paño es bien interesante porque recoge 5 querellas que fueron hechas por esclavizados de la hacienda La Esperanza en el siglo XIX. Un poco durante ese siglo, España estableció un reglamento que permitía a las personas esclavizadas hacer estas querellas en la alcaldía. Se presentó así porque decidimos que, utilizando la técnica del calado, que es entresacando los hilos para revelar los huequitos donde se ven las letras en el paño, pues estamos revelando, volviendo a traer a la luz algo que ya se habló, algo que ya se dijo, sino la memoria de estas personas en su lucha por conseguir la libertad. Esto sí fue la hacienda La Esperanza, una reserva natural que alberga importantes elementos de nuestra historia, y a continuación les presento parte del recorrido que hice en la hacienda La Esperanza. Ubicada en el norte central de Puerto Rico, la hacienda La Esperanza en Manatí es hoy una reserva natural protegida y administrada por la Organización para la Naturaleza. Este espacio, que alguna vez fue una próspera hacienda azucarera del siglo XIX, desde el año 1975 se ha transformado en un oasis ecológico donde conviven árboles nativos, aves endémicas y diversas especies de fauna. Hemos trabajado con la restauración de ecosistemas. La hacienda La Esperanza ciertamente se cultivó caña, así que los valles fueron deforestados para el cultivo de esta planta, y nosotros pues hemos estado en un esfuerzo activo de restaurar los bosques tanto ribereños, los bosques de costeros y los bosques de pantanos que están en este espacio, como también entregar a la ciudadanía
en la conservación a través pues, de recorridos, actividades voluntarias, ciencia ciudadana y otros esfuerzos que realizamos en la región. Al comenzar el recorrido por la hacienda, las personas llegan a la majestuosa Casa del Marqués, donde se presentan varias exhibiciones que incluyen el histórico paño de querellas, un archivo de memorias y una impactante colección de 389 machetes. Es una de las exhibiciones más llamativas de lo que es este espacio y un poco presenta una herramienta, una herramienta de trabajo, pero también es un símbolo. Los machetes unifican la historia del continente americano, del Caribe, porque pues sí, es una herramienta de trabajo, pero también es un símbolo de resistencia. Bueno, Karen, cuéntame, luego de haber realizado el recorrido a través de lo que es la casa, aquí en la Hacienda La Esperanza hay múltiples veredas. ¿Y qué podemos encontrar en ellas? Sí, pues mira, aquí dentro de la Reserva Natural Hacienda La Esperanza contamos con una vereda en la costa, una vereda en el Carso, una vereda en el río, entre, ¿verdad?, tantos otros espacios hermosos que podemos visitar. Así que vamos a ver un poquito, ¿verdad?, no de todos, pero por lo menos de uno de ellos. Claro que sí, vamos para allá. Vamos para allá. Una de las piezas emblemáticas de la Hacienda La Esperanza es su imponente máquina de vapor, conocida como el trapiche, utilizada para extraer el jugo de la caña de azúcar. Esta estructura industrial fue adquirida por el marqués José Ramón Fernández y Martínez. El trapiche representa un hito en la historia tecnológica de Puerto Rico, ya que fue una de las primeras máquinas de vapor operadas en la isla, y actualmente es la única que existe en el mundo. A diferencia, ¿verdad?, de esto ser ese bálsamo económico de traerle mucha riqueza, fue todo lo contrario. Él no logra, ¿verdad?, pagar ese préstamo, así que esto es lo que comienza a hacer esa maldición para él de entonces perderlo todo. Dentro del proceso de la elaboración del azúcar, llegamos a un lugar peculiar, a las pailas del infierno. Esto de aquí abajo es un túnel, como puedes ver, ¿verdad? Es estrecho, bajito. Y ahí dentro era donde se hacía el fuego, esa candela, ¿verdad?, para poder cocinar entonces los peroles en la parte de arriba. Así que había unas personas esclavizadas que trabajaban desde ahí. Así que si a ti te mandan para las pailas del infierno, no es un lugar muy bonito, es un lugar caluroso, caliente, con mucho humo, así que de aquí es que nace, ¿verdad?, esa expresión. El trabajo de los esclavos fue fundamental y refleja una historia de esfuerzo forzado que marcó profundamente nuestra historia. Todo eso se hacía de forma manual y lo hacían, ¿verdad?, las personas esclavizadas. Una tarea súper extenuante, bien peligrosa porque estaban manejando, ¿verdad?, estos metales calientes, fuego, etcétera. Sin embargo, las personas que trabajaban en esta área eran maestros, porque eran las personas responsables de que esta producción de azúcar se diera con la calidad, ¿verdad?, que se esperaba. La Hacienda La Esperanza ofrece una experiencia única que combina la historia, naturaleza y educación, permitiendo a los visitantes explorar su patrimonio histórico y ecológico.